no te quite el manto de la unción, pero... Gracias. Déjenme que les diga que para mí es un gozo estar con vosotros y poder compartir de la palabra y de lo que el Señor pone en el corazón y de poder estar y disfrutar de la hospitalidad de sus pastores. Es una bendición estar con este hombre, con esta mujer de Dios y crecer escuchándole y compartiendo de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Yo me gozo simplemente con estar con ellos. Es la bendición de aquellos que tienen algo que ofrecer, que compartir. Y son de esas personas que comparten mucho. Por eso, gracias. Tienen ustedes el privilegio de tener unos pastores que les aman y que están pendientes de sus vidas. No sé si alguna vez han vivido sin tener un pastor en su iglesia, pero cuando no hay pastor, se nota un montón. A veces parece que no hacen tanto, pero cuando no están es cuando más se nota. Y es por eso que tenemos que dar gracias al Señor, por las personas que Él pone en nuestras vidas, en nuestros caminos, y por lo que Él quiere seguir haciendo en nosotros. Yo quisiera compartir distintas cosas en el día de hoy, pero bueno, y no me han dicho otra vez cuánto tiempo tengo que estar. A la 1:11:15. Bueno, pues tengan paciencia conmigo. Es que estoy buscando un versículo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Dice el verso 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y así lo hará. ¿Quién es el que os llama? Es el Espíritu de Dios. Y Él va a trabajar para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible el día de la venida de nuestro Señor. Oramos un momento. Señor, gracias por poder estar aquí. Ábrenos nuestra mente, nuestro entendimiento espiritual, que podamos captar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Dirígenos en este tiempo que estamos juntos para la gloria de Jesús. Amén y amén. En pocas palabras, nosotros somos aquellos que están compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y para Pablo parece como que es muy importante que todo lo que somos, todo nuestro ser, sea hallado irreprensible en el día de su venida. Porque si no hemos sido hallados irreprensibles en el día de nuestra venida, es posible, yo no voy a meterme en escatología, pero es posible que en algunos nos quedemos aquí pasando un poquito más de tribulación para poder ser perfeccionados. Si todo nuestro ser no está transformado, es posible que algunos no participen de la primera resurrección. La Escritura dice, benditos los que participan de la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no existe para ellos. Y tenemos que participar de la primera resurrección, oiga. Pero para eso, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Ahora, dice algo muy interesante. Fiel es Dios, fiel es el que os llamó, el cual lo va a hacer en vosotros. Luego el Espíritu Santo está muy empeñado en que seamos transformados, en que pasemos ese proceso, que pasemos esa metamorfosis. Algunos
pensamos que cuando recibimos al Señor en nuestra vida y lo confesamos y digo, perdóname, que es verdad, te necesito, pues ya se acabó todo, ya soy salvo. Pero el Evangelio del Reino, estuvimos hablando ayer, no es solamente que nuestro espíritu sea salvo. Cuando tú recibes al Señor, naces de nuevo, naces de la vida de Dios, naces del Espíritu. Pero falta el alma y el cuerpo por redimir. No te has ido al cielo todavía. Estás aquí porque el Señor tiene un plan y un propósito. Y es que nuestra alma, que es el yo, el ego, sea transformado también a la imagen de Jesús. Esa es la segunda parte del Evangelio. Recuerda, dijimos, la primera es la gracia de Dios que nos salva. Pero la segunda es la vida de Jesús que nos transforma. Y Él quiere seguir transformándonos hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se mueve el micrófono. Bueno, me van a permitir que yo también tenga mis notas. Bueno, a final de cuentas, el Evangelio de la gracia trata con nuestro pecado y el Evangelio de la vida trata con la vida del alma. Y en esto es lo que quisiera yo hablar hoy. El Evangelio de la vida es cómo vas a cambiar. Y para eso vamos a tratar de entender un poquito cómo estamos hechos. Así que vamos a usar métodos antiguos como es la pizarra. Yo sé que ahora se usa mucho PowerPoint y las imágenes, pero yo no soy de tanta imagen, soy de la vieja escuela y hay que escribir mucho. Entonces, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que cuando Dios hizo al hombre, dice en el Génesis, creó una figura de un ser humano de barro. Y cuando lo hizo, y lo retocó y lo terminó de hacer, entonces ya cuando estaba preparadito, dice que sopló aliento de vida. Lo sopló en las narices del hombre. Y entró el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Es decir, que entró el espíritu de vida en el ser humano y al mezclarse con la materia, que no es espíritu, es materia, que era el barro, esa figura, surgió algo, una unión entre el espíritu y la materia, surgió lo que se llama el alma, el yo. De tal manera que el ser humano, con el cuerpo físico nos comunicamos con el mundo material. Con la parte espiritual nos comunicamos con el mundo espiritual, con Dios y el mundo espiritual. Y con el alma me comunico conmigo mismo. ¿No le ha pasado que muchas veces se habla usted a sí mismo y se dice, esto no lo debería haber hecho yo? Y hasta me contesto, ¿verdad? Me hablo conmigo mismo y con mis semejantes. Yo no puedo, por mucho que le hable al perro que tienen en la casa, el perro del pastor, ¿no? Como decía, el perro del pastor, pues es cariñoso, pero el animal entiende por instinto, pero no entiende las palabras que le decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no tiene un ego, no tiene un yo. Él vive a través de sus instintos. Pero nosotros con el alma nos comunicamos con nosotros mismos y con los que son iguales a nosotros, nuestros semejantes. Entonces tenemos tres partes. Pero, ¿para qué ese yo, ese alma, esa individualidad que hay en mí? El Señor la hizo con un propósito. Para que por medio del Espíritu, el plan de Dios era que Dios habla a nuestro espíritu. Dios no te habla a la orejita como... No, Dios te habla al espíritu. Y
tu espíritu le dice al alma lo que quiere y el alma lo transmite y lo comunica al cuerpo. Y el cuerpo hace lo que ha recibido de parte del espíritu. El alma le ha dado las instrucciones. Es decir, el alma, el yo, a través del cerebro, conecta con el resto del cuerpo. Bien. Pero si eso es así, cuando el hombre pecó, Dios le dijo, el día que pecares, ese día morirás. Y realmente empezó a morir. Murió. Espiritualmente murió porque se cortó el lazo de unión con su origen, con su fuente. Y cuando usted corta y pone una piedra en el manantial, por muy grande que pueda haber sido el río, todo empieza en un manantial. Si tapa el manantial, al final el río se termina secando. Y es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Entonces nos encontramos con que el hombre, que es yo, que tenía que recibir instrucciones en mi espíritu de parte de Dios para transmitirlo a mi cuerpo, a través del alma, pues resulta que el alma se desorientó. ¿Qué hago? Porque el alma no está, el yo, el ego, no estaba preparado para autodirigirse. Era el intermedio entre el espíritu y el cuerpo. De tal forma que entonces, al no oír la voz del espíritu que le indicaba lo que tenía que hacer, pues empezó a oír la voz de la carne, del cuerpo, que le dice lo que quiere. De tal manera que hoy por hoy estamos sujetos a nuestros deseos y pasiones carnales, porque es la carne la que nos mueve, ya que no nos mueve el espíritu, porque estamos desconectados. Ahora, cuando el Señor viene a nuestra vida, nos da su espíritu, nos da su vida y sopla sobre nosotros. Y cuando nosotros lo recibimos, que es una manera muy sencilla, porque simplemente es a través de la fe. La gracia la fe la tenemos que poner nosotros. E incluso la fe es un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos por fe al Señor en nuestra vida, volvemos a tener vida espiritual. Nacemos de nuevo. Pero como nacemos de nuevo, toda la vida que nace en pequeñito, no nacemos ya con pelo blanco, no, nacemos de chiquititos y tenemos que crecer y desarrollar esa vida. Y durante un tiempo, sobre todo los que se hayan convertido hace poco, saben que en alguna manera el Señor nos protege, nos guarda, la iglesia nos arropa y estamos fantásticamente. Somos niños espirituales y nos dan la leche espiritual no adulterada y entonces nos vamos alimentando y vamos creciendo. Porque para crecer lo que hace falta es amor, papá y mamá que quieren y están loquitos con su bebé, buena leche espiritual, alimentos no sólidos, pero alimentos adaptados a lo que puede recibir, y ejercicio. Y si un niño está limpio, está amado, está bien alimentado, tiene su descanso, esa criatura va a crecer sano. Y entonces nos encontramos que un poquito después, cuando ya estamos soltando y echando a andar un poquito por nuestra propia cuenta, nos creemos que ya podemos correr. ¿Y cuántas veces no caemos y tropezamos? ¿Qué pasa? Que papá nos deja que echemos a correr hasta que volvemos a tropezar y viene y nos recoge. Tranquilo, esto va a pasar, ya verás como dentro de poco ya no estás tan torpe. Pero algunos se sorprenden. Si yo andaba con el Señor, si yo he creído, ¿cómo que vuelvo a tropezar con lo mismo? ¿Cómo que me vuelve? Y es que ahora empieza la etapa del aprendizaje. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. La vida vieja tiene que acabar y tiene que empezar a desarrollarse la vida nueva. Porque si no, nos quedamos siempre siendo niños espirituales. Y ser niño espiritual significa que sí, tu espíritu tiene vida. Sí, te vas a morir un día, sí, el Señor va a volver. Pero si no has madurado,
si todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo no ha sido transformado por el poder de la vida del Cristo resucitado que habita en ti, entonces ya vas a dormir mucho tiempo hasta que el Señor nos llame. Pero si dejamos que el proceso de madurez se produzca en nosotros, el Señor va a venir a buscar una iglesia preciosa, limpia, sin mancha, sin arruga, llamativa, con esos colores de mariposa, porque han sido transformados, porque ha venido la metamorfosis y permitieron que esa metamorfosis ocurriera en sus vidas. Si no, pues moriremos como todos los demás y tendremos que esperar a la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Claro que los hijos de Dios van a abrir, dice Apocalipsis 22, 21, que va a abrirse los libros y también el libro de la vida. Y si tu nombre estaba en el libro de la vida, pues gloria a Dios. Sabemos dónde vas a estar. Pero es que entre la muerte y la segunda resurrección hay una etapa que la Biblia llama el reino. Y en el reino van a estar aquellos que participaron de la primera resurrección. Es decir, aquellos que permitieron que el Espíritu Santo trabajase no solamente en su espíritu, sino trabajase en su alma y en su cuerpo. De tal manera que cuando venga el Señor, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible. Y entonces, ¿quién te va a decir nada? No, vente con nosotros, que vamos a empezar las bodas del Cordero y después vamos a reinar por siglos, por 1000 años. Miren, yo he decidido que si la gracia de Dios me ayuda, yo quiero estar en la primera resurrección. Yo quiero participar del milenio, porque veo mucha basura, mucha suciedad, mucho pecado, un mundo precioso que ha sido destruido por el ser humano, pero que cuando venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores, va a establecer un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz, y eso lo quiero ver. Y quiero participar de eso y poder decir, gloria a Dios, el Señor está haciéndolo. Y colaborar en el reino. Hay algunas personas que dicen, bueno, eso del reino y todo lo demás, y la transformación. Hay algunos que dicen, bueno, pues cuando venga el reino, el pastor Manuel tiene que ser por lo menos el alcalde de Huelva, ¿no? No, el Señor nos va a repartir autoridades y poderes a todo el mundo. No. Cuando venga el reino, si es verdad, los que sean arrebatados y los que participen de esa primera resurrección recibirán cuerpos glorificados, cuerpos a semejanza del cuerpo de Cristo Jesús. ¿No dice eso la Escritura? Santiago. Entonces, si vamos a resucitar con cuerpos glorificados, déjenme que les diga, no vamos a estar aquí como Cristo Jesús, ¿no? Que un día apareció en mitad del aposento alto y se morían de miedo porque aparece sin llamar a la puerta, sin abrir, es un cuerpo de gloria. Los límites de lo físico ya no lo detenían y traspasó, claro, si traspasó la muerte, ¿cómo lo iba a detener una pared? Y allí apareció el Señor y soy yo, tócame, mira que soy yo. Vamos a tener ese cuerpo de gloria. Pero claro, en el milenio, imagínense usted que una familia está comiendo y cenando en casa y Dios te ha dicho, tienes que llevarle un mensaje a tal familia. Y tú apareces en el salón de casa, de repente los matas del susto. No. El Señor cuando reine sobre la tierra reinará desde Israel. Israel natural, el Israel que está en el Oriente Medio, y allí estará su capital, que será la Jerusalén, y el Señor gobernará desde Israel a todas las naciones de la tierra. Y desde la Jerusalén celestial, que no está allí físicamente, que está en los aires, en los cielos, va a gobernar con su iglesia a este mundo. Porque los aires serán limpiados, porque no habrá demonios en el mundo de los aires, sino que la iglesia ocupará ese lugar que esos demonios han ocupado en tiempos. Y entonces
nosotros tendremos la misión que lo mismo que los demonios están influyendo en los políticos, en los líderes, para mal y para el pecado, nosotros estaremos cooperando con el Rey para influir en este mundo para bien y para bendecir a las naciones. La iglesia tiene una misión tremenda en el milenio y es estar ahí siendo el poder de influencia para el bien, como ahora mismo los demonios lo son para el mal. Y por eso dice la Escritura que cuando se cumpla el número de los redimidos, entonces el Señor regresa. Y se está reuniendo el número y va a llegar un momento en que el Señor dice, ya vamos. Y entonces pues nosotros vamos a estar. Pero colaborar con el Señor, ¿te imaginas la Nueva Jerusalén donde no van a entrar ni los perros, ni los incrédulos, ni los malvados? Allí van a entrar aquellos que han sido transformados, aquellos que se vistieron de lino fino, aquellos que han sido experimentando en su vida la metamorfosis que Dios quiere hacer, que se vea a Cristo en ti. Y donde estén los hijos de Dios, allí va a verse la gloria de Dios, porque vamos a estar influyendo, transformando este mundo hasta que el mundo sea completamente sanado y restaurado, lo que el ladrón robó. Pero para eso tenemos que entender cómo Dios opera en nosotros. Y entonces, ya saben, el cuerpo está hecho de distintos organismos y tal. No voy a entrar en eso, aunque también es muy interesante descubrir cómo forma el cuerpo, todos los órganos colaboran y contribuyen para mantener vida y salud y alimentarse. Y eso es, en algún momento tendrían que estudiar cómo el cuerpo, el organismo humano, trabaja para el todo, que es todo su cuerpo. La iglesia es ese organismo y debemos de aprender a alimentar, limpiar, lavar, mantenernos. El Señor no dijo que nos laváramos los pies los unos a los otros porque nos hacía falta, ¿verdad? Y esa es la labor de la iglesia. Ahora bien, tenemos que entender esa situación de el alma, que es el yo. El alma se utiliza en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se utiliza la expresión la expresión vida, por ejemplo. La vida. Pero en el griego hay 3 palabras para vida. ¿Se acuerdan cuáles son? Zoe es la vida de Dios, es la vida divina. Psique es la vida del alma. Bios es la vida del cuerpo. Lo biológico. Psique, de donde viene la psiquiatría o psicología, es el alma. Y Zoe es el espíritu, la vida de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. Así que cuando Dios nos da su espíritu, pues tenemos un espíritu, ¿no?, alma y cuerpo. ¿No? ¿Vale? Ya lo hemos dicho. Ahora, el alma está compuesta de 3 partes. Porque esto es el hombre. Dios es triuno, ¿verdad? Es uno, pero son 3 personas. Nosotros somos triuno también, hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo soy yo, no soy tres personas. Pero al mismo tiempo tengo 3 partes, componentes, que no se pueden separar, vamos a decir la verdad. Si separamos el alma del cuerpo, estamos muertos, ¿verdad? Y entonces no tenemos vida. Pero somos 3 en uno, igual que Dios. Y el alma está compuesta de 3 partes. Vamos a ponerlo. La mente, a ver cómo alma, mente, voluntad, la voluntad y las emociones.
sé si mi letra es muy fea. La mente, la psique, la vida está en la mente, en la manera de pensar, lo que yo pienso, lo que no pienso, lo que me gusta, lo que no me gusta. Pero después tenemos otra parte que es la voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y también tenemos otra parte que son las emociones, mi vida emocional. Hay 3 áreas en nuestra vida anímica del alma, ¿no? La mente, la voluntad y las emociones. Pero cuando el hombre pecó, nuestra mente fue entenebrecida. ¿Qué quiere decir? Sencillamente que ya no encontrábamos explicaciones. Es decir, al tener una mente entenebrecida, de repente como si la luz que proviene del Espíritu se apagara. Y entonces no entendía las circunstancias. Y el hombre empezó a tener miedo de todo. Los relámpagos, los rayos. Uy, la luna se ha marchado. Uy, el sol se ha ocultado. ¿Saldrá mañana? Y la mente se quedó entenebrecida. Se quedó a nivel animal. Entonces tuvimos que empezar a crecer y a desarrollar mentalmente. Los conocimientos que antes se recibían, ya no se recibían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu. Y el espíritu también tiene sus partes. Después les hablo. Pero la mente fue entenebrecida, la voluntad fue debilitada. Y a veces hay gente que tiene una voluntad muy fuerte, pero la voluntad fue debilitada y las emociones fueron trastocadas. De tal manera que quiero pero no quiero es algo que nos pasa en nuestra voluntad muchas veces. De tal manera las emociones cuando te dan una alegría, te pones a saltar y a reír, y cuando te dan una tristeza lloras. Pero hay momentos en que te han traído un regalo y te se saltan las lágrimas, y en lugar de reír empiezas a llorar. ¿Y qué ocurre? Que mis emociones están alteradas. Cuando tengo que reír lloro, y cuando a veces lloramos de risa también, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque una cosa es expresión de alegría y la otra es expresión de tristeza. Pero tenemos una mezcla. Las emociones no están estables. Y como desde que pecamos, nuestras emociones están trastocadas. Nuestra voluntad está debilitada y nuestra mente está entenebrecida. Por lo tanto, hay que renovar todo esto por medio de la ayuda del Espíritu que habita en nosotros. Porque como el alma, la psique, depende de que le den instrucciones, al morir espiritualmente las instrucciones venían del cuerpo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo siento. Y hay todo está trastocado. El espíritu tiene otro tipo de funciones. También son 3. En nuestro espíritu tenemos, por un lado, lo voy a mirar para no decirlo en el orden adecuado. Bueno, yo les he hablado del alma, no les he dado ningún versículo, pero tienen ahí Tito 1:15, Hebreos 4:12, que nos habla de las facultades del alma. La mente, el espíritu, tiene 3 funciones también, que son la conciencia, la comunión y la intuición. Conciencia, comunión, intuición. ¿Qué significa? Que soy
consciente de mí mismo y tengo una conciencia. Tengo también una capacidad espiritual, la capacidad de la comunión, porque con el Espíritu podía tener comunión con Dios. Y tenía una capacidad de conocer y de entender, pero el Espíritu no conoce por razonamientos de la mente, conoce por intuición. Y percibimos algo de Dios y sabemos algo de Dios, pero no te lo voy a poder explicar con mi mente, porque este conocimiento viene a través de la intuición que produce la revelación de Dios en nuestro espíritu. Y el Espíritu de Dios nos revela, y nuestro conocimiento no es siempre razonable, es simplemente conocimiento intuitivo. Lo sé porque lo sé que lo sé, como decía aquel famoso evangelista, ¿no? Sé que lo sé porque lo sé. ¿Y por qué lo sabe? Sé porque sé que lo sé. ¿Y qué es lo que sabe? Que Cristo es el Señor. Bueno, lo que tenemos que entender es que nosotros percibimos en nuestro espíritu por la revelación. Y mi espíritu conoce intuitivamente, eso es verdad. ¿No le ha pasado? Dicen que las mujeres son más intuitivas que los hombres, es decir, tienen más sensibilidad espiritual en algún sentido. Pero la verdad es que el conocimiento que tenemos de Dios es simplemente porque Dios nos lo ha revelado. Pero cuando tú quieres razonar y explicar a Dios con la mente, resulta que esto es una función del espíritu y esto es una función del alma. Y cuando nosotros queremos explicar, pero explícame a Dios. Y si me lo explica con claridad, pues yo te voy a aceptar. No, porque la mente, aquí Dios no cabe. Dios cabe en el espíritu, no cabe en el alma. Aquí en el alma tiene que recibir el conocimiento por revelación en tu espíritu. Entonces nos encontramos con personas que, como todo lo quieren hacer pasar por aquí, o aquellos que no sé si aquí hay alguno de los testigos de Jehová, pero saben que los testigos de Jehová tuvieron que reducir a Dios para poder meterlo aquí. Claro, como no lo entiendo, pues no, Dios es uno, punto. Los demás son nombres que se han inventado para hablar de Dios también, pero no son tres personas. ¿Por qué? Pues porque no se puede comprender. Pero déjame que te diga una cosa, hay que decirles a estas personas que están confusas. No, es que a Dios no lo puede meter aquí. Si no lo comprende, es lógico que no lo comprendes, es demasiado grande para que tú quieras meter a Dios en tu mente. No, Dios se conoce por revelación y el conocimiento que tenemos de Él es que por medio de nuestro espíritu intuimos la verdad que se nos ha revelado. Y después podemos tener comunión con Él. Y esa comunión habla a mi conciencia. Y mi conciencia me dice, esto está bien y esto está mal. Y mi conciencia le dice a mi alma lo que debe o no debe hacer. Por eso, ¿no han notado ustedes que algunas veces algunos teólogos cambian? Dicen, el corazón es el alma del hombre. Porque la Biblia habla mucho del corazón del ser humano. Bueno, el corazón del ser humano, cuando la Biblia habla del corazón del ser humano, usted tiene que entender que se está refiriendo a el alma más la conciencia, que es una capacidad del espíritu. ¿Sí? Y con esta capacidad del espíritu, todavía el Señor hace que el ser humano pueda recibir algo de Él en su alma. Pero el problema está en que el hombre que no ha nacido de nuevo siempre trata de apagar la voz de la conciencia. Y hay muchos, como dicen las Escrituras, que tienen su conciencia cauterizada. ¿Qué significa una conciencia cauterizada? Hombre, porque significa que yo sé y todo el mundo sabe, aunque se haya criado en la selva, no importa dónde haya nacido, no importa, todo el mundo sabe la diferencia entre el bien y el mal, porque es un ser humano y tiene una conciencia. Pero esa conciencia, nuestra alma y nuestro egoísmo la trata de cauterizar. Cállate. Y entonces le decimos a nuestra, eso no tiene tanta importancia. Y algunos vamos a la cajera, mira, te equivocaste, toma,
me diste de más. La mayoría, su conciencia, ¿para qué? ¿Qué más da? ¿Cuánto no te roban ellos? Y te guardas el dinerillo. Esa es la diferencia entre oír la voz de Dios y no oírla. La conciencia está ahí todavía. Entonces una parte de nuestro ser espiritual todavía puede hablar, pero claro, el alma está en control, impulsado por los deseos carnales, y entonces matamos a nuestra conciencia. El Señor lo explicó muy fácil. Él explica, el ser humano, para llegar al fondo del ser humano, es como una cebolla. Usted ha visto las cebollas por fuera, que lindas son y que grandes, pero a lo mejor la abres y hay una capa, la abres y hay otra capa. En la tercera capa te encuentras que había recibido un golpe en ese momento y ahí está oscuro y estropeado, y eso te lo tienes que quitar, porque está ya echándose a perder. Nosotros tenemos muchas capas, y esas capas nos las vamos montando para autodefendernos. Que no me hagan daño, que no me lleven la contraria, que no dañen mis emociones, o que no estén robándome mi voluntad, que no me engañen. Entonces nos estamos siempre tratando de proteger. Y todas esas capas nos endurecen el corazón. Y el corazón duro es sencillamente un corazón que no oye la conciencia. Pero cuando la Biblia nos habla de conciencia, está diciendo que tu mente, tu voluntad, tus emociones y tu conciencia te guíen. Lámpara es a los pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara del Señor es la conciencia del hombre, que le dice, por aquí, por allá, y nos habla. Pero si no le hacemos caso, pues se va endureciendo. Y de hecho, el ser humano vive siempre una vida anímica, una vida en el alma. Pero la Escritura dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible. Lo cual significa que esto tiene que volverse a poner bajo la dirección del espíritu y no seguir bajo la dirección de los deseos de la carne. Porque si no, me encuentro con un problema, que la vida de Dios no fluye. Por eso algunos utilizaron el ejemplo ¿recuerdan cuando el Señor estuvo en aquella cena famosa en la que vinieron y algunos empezaron a criticarlo? Este no sabe realmente la mujer que está a los pies, que rompió el frasco de alabastro para ungir los pies del maestro. Y con sus lágrimas y con su cabello le secó los pies. El frasco de alabastro somos nosotros, es nuestro yo. Pero no sale el perfume hasta que se rompe. Lo digo porque los frasquitos estos de alabastro eran perfume que costaba el sueldo de un año de trabajo de una mujer. Y eso estaba guardado para el día de sus desposorios, para cuando se casara, poder abrir el frasco y ungir a su marido y juntos disfrutar de una noche de aromas maravillosos. Entonces, claro, pero el frasco estaba sellado, de tal manera que no se podía sacar, a menos que lo rompieras. Aquella mujer rompió el frasco y echó su perfume y su tesoro, porque representaba todo su ahorro para el ajuar de un año, y lo echó a los pies del maestro. Cuando nosotros nos quebrantamos en el alma, entonces el perfume de lo que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, puede salir fuera. Si no nos quebrantamos, no sale el aroma. Y es verdad que tienes al Espíritu de Dios, que huele a primavera, que huele a nardo puro, que huele a resurrección. Porque cuando entraron en la tumba, Juan y Pedro, ¿saben lo que encontró? Los lienzos nada más, bien dobladitos, uno al lado del otro, y el sudario. Pero había algo en la tumba, porque no les había dado tiempo a las mujeres de ir a perfumar el cadáver. Y pensaban, cuando lleguemos el
el primer día de la semana, pues vamos a tener que aguantar el olor del cuerpo que ya empieza a pudrirse, porque en primavera hace mucho calor ya en Israel. Pero ¿saben qué encontraron? Entraron y no olía a muerto, olía a primavera, olía a nardo puro, olía al perfume que aquella mujer había puesto a los pies del Maestro. Y cuando nosotros dejamos y somos quebrantados en nuestro ego, en nuestra alma, entonces puede salir el perfume de lo que llevamos dentro, el Espíritu de Dios. Pero primero tengo que hacer es quebrantarme. Señor, quebrántame para que otros puedan oler que tú estás presente. Pero a veces tenemos tantas capas que no somos quebrantados. Tenemos tantas capas que no hay perfume. Y eso no quiere decir que tú no tengas al Espíritu de Dios. Quiere decir que el viejo hombre, la carne, está controlando la mente, la voluntad y las emociones. Pero el propósito de Dios es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, y si eso es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para que los deseos carnales no nos controlen y que nos controle el Espíritu de Dios? ¿Alguna idea? Venga, díganme. ¿Qué significa quebrantar el vaso de alabastro? ¿Qué significa? Derramarnos delante de Dios, morir a los deseos carnales. ¿Qué más puede significar el quebrantamiento del espíritu, del alma? Las pasiones, los deseos descontrolados, las emociones sin estabilidad. Lo quiero tanto que moriría por ella o por él. No. Oye, eso es una pasión exagerada, porque la vida le pertenece al Señor nada más. Y tú puedes amar hasta la muerte al prójimo, pero a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y si no te quieres a ti mismo, tampoco puedes querer a otro. Tienes que amar a Dios primero, más que a tu propia vida, pero a los demás como a ti. Y nos encontramos con que a veces nuestras emociones están distorsionadas. Y nuestra voluntad debilitada. Es que estoy debilitada, es que me consume, estoy enamorado. En algunos países, cuando un adolescente está enamorado, le pregunta al profesor, ¿necesitas vacaciones o qué? Porque es que está uno con la mente por ahí, ¿no? Pero a final de cuentas, mi voluntad se debilita cuando uno está enamorado. Cuando te enamoras de Cristo no se debilita, porque se fortalece tu yo en Él. Porque la Escritura dice, Él está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Pero con los demás es más difícil. Ahora, vamos a borrar un poquito. Intuición, comunión y conciencia, las tres partes del espíritu. Y el pastor tiene que saber, porque es hombre de experiencias. A veces no necesitas que nadie te diga nada, ves a alguien y dices, vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Sí, porque es fantástico, es un chico maravilloso, pero no sé, vamos a esperar que Dios nos lo muestre con más claridad. Hasta que dice, todavía va cojeando, todavía anda con un pie en el mundo y el otro en el reino. No sé, yo cuando era pastor jovencito, aquí pongo un paréntesis, cuando era pastor jovencito, pues no tenía experiencia ninguna. Y me ponen de copastor, el pastor estaba enfermo y yo tengo que estar atendiendo la iglesia. Y me acuerdo, nada más que tenía un discípulo.
y te vienes conmigo todo. Y digo, vamos a orar. Y se extrañó porque cogí aceite y empecé a orar por la puerta de la iglesia. ¿Qué hace? Yo qué sé, pero lo que tengo, Señor, que cuando entre algo por aquí que no es tuyo y que no es para ti, avísame, por favor, que tengo que estar preparado. Un día entró una señora, estábamos en mitad del culto, yo estaba en el púlpito, entró una señora. La miré, se me pusieron todos los pelos de punta. Era una señora normal. Bueno, tenía una mano seca, así siempre pegada, pero era la madre de una chica. Pero se me pusieron todos los pelos de punta. ¿Eso qué fue? Eso fue una intuición que el Espíritu me dio. Alerta, cuidado. Después cuando ya fui a saludarla, a tratarla, después de terminar, esa mujer tenía muchos demonios por ahí, dándole problemas, enfermedades, frustraciones. Qué bueno cuando nuestro espíritu está alerta y cuando tú has orado al Señor que te avise y el Espíritu Santo te dice, cuidado, ten cuidado. No puedo decir que me escuchara una voz ni que me dijera, ten cuidado con esa señora. No. De hecho, pase usted. Y después del culto fui a hablar con ella y no vea lo que llevaba encima. ¿Por qué? Conocimiento a través de la intuición que el Espíritu pone en ti. Tenemos que ser sensitivos a la voz del Espíritu. Bueno, vamos a pasar a otra parte, ¿vale? Voy a soltar porque esto suena mucho cuando hago. Ustedes saben que Dios siempre ha querido morar en el ser humano. Nos creó como debiéramos ser. Para que Él pudiera estar en nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. Mi mujer trabajó de jardinera durante un tiempo y bueno, pues tenía sus herramientas de jardinería. Y el pequeño parterre que teníamos en el apartamento anterior, que era un chalecito adosado, pues había tierra y jardín y había estado trabajando ella para que estuviera bonito. Resulta que un día que decidimos quitar todo eso para tener un poco más de espacio y poder hacer allí la barbacoa, pues resulta que quitamos. Y yo estoy quitando la tierra y encuentro unas tijeras de podar, de esas de podar de jardinería, totalmente oxidadas. Y los guantes de cuero, que son para jardinería, para protegerse de los pinchos y todo lo demás. Y ese guante había estado ahí metido en tierra, redoblado, reseco, porque era de cuero, reseco, y aquello parecía que si lo movía lo rompías porque era una cosa dura. Pero eran unos buenos guantes. La herramienta, como ya no las usaba, pues no importó mucho, pero oye, esos guantes pueden servir. ¿Saben cómo no se podía meter la mano? Porque estaban redoblados y pegados y además llenos de tierra. Después de limpiarlo, es lo mismo que hacen con los odres viejos, se meten en agua y el agua reblandece el cuero. Y después cuando se ha secado, ya está blandito, si los dejas secar completamente, entonces va a terminar también resecándose y rompiéndose. Después de meterlo en agua y ya reblandecido, los expertos en cuero lo meten en aceite y vuelve a adquirir flexibilidad. Y cuando ya está empapado de aceite, lo limpian, se seca y el guante vuelve otra vez a ser flexible y sólido y útil para reusarse. Lo que ocurre es que cuando tú te pones un guante en tu mano y encaja perfectamente, vas a coger algo. ¿Quién lo coge, el guante o la mano? La mano a través del guante, ¿no? Cuando movemos los dedos, vemos el guante, no vemos los dedos, pero sabemos que dentro están los dedos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para poder encajar en nosotros,
de tal manera que pudiésemos mostrar en este mundo que Dios está en nosotros. Como cuando se mueve el guante, tú sabes que lo está moviendo quien está dentro. Lo extraño sería que el guante se moviera sin la voluntad del que está dentro, sin la mano, ¿verdad? Pero todos estábamos como muertos hasta que el Señor viene y entra otra vez de nuevo en nuestra vida. Pero el guante necesita ser restaurado porque era un guante viejo y estropeado. ¿Qué hace? Nos lava con su palabra y nos sumerge en su espíritu. Pero la palabra, el agua representa la palabra de Dios y el aceite representa el espíritu de Dios. Y una vez que ha sido restaurado, Dios puede llenarnos y podemos ser instrumentos útiles para su gloria. Y ese es el propósito de Dios. Siempre quiso que el ser humano fuese útil para Él. Pero para eso, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar listo. Listo y preparado. ¿Cómo? Lo vamos a ver, pero déjenme antes de... Bueno, como todavía me queda hasta la 1, déjame que le explique cómo era el plan de Dios. Dios quiere habitar entre los hombres. Y entonces, como el hombre le falló, pues dice, va a hacerme un lugar. Y el lugar fue el primer lugar donde Dios quiere mostrarse. Se mostró en el tabernáculo. ¿Saben lo que era el tabernáculo? Era una tienda de campaña grande, claro, pero una tienda donde era el lugar donde Dios se iba a encontrar con Moisés y con Aarón y con todos los demás. El tabernáculo era la morada de Dios entre los hombres. Después fue el templo de Salomón, después el templo restaurado de Esdras y Nehemías, y después el templo de Herodes, y después vino alguien que era guante y mano al mismo tiempo, Jesús, el verdadero templo de Dios. Él dijo, destruir este templo en 3 días lo levantaré, porque Él era Dios y hombre verdadero. No había falsedad en Él. Pero tenemos que entender que el propósito de Dios era en todos los hombres. Por lo tanto, Cristo viene a restaurar la relación y hacer que el ser humano pudiese volver a recuperar aquello que se había perdido. Él era la cabeza de todo lo creado. Y como un ángel se rebeló y además arrastró al ser humano a rebelión por envidia y celos. De hecho, realmente lo que le molesta a Satanás es que Dios nos dio al ser humano la capacidad de procrear. Los ángeles no crean ni procrean. Dios nos dio a nosotros la capacidad de procrear. Y un hombre y una mujer pueden sacarse otras criaturas semejantes a ellos mismos. Y eso le molestó muchísimo al diablo. Por eso el diablo odia más a las mujeres que a los hombres. Nos odia a todos, pero a las mujeres siempre ha ido baja por ellas. Porque la mujer tiene la propiedad de llevar en su seno vida. Vida humana, pero vida. Entonces se rebelaron y engañó a la mujer y engañó al hombre. Y desde entonces todo está en desorden. Pero el Señor, que era la cabeza, tenía que hacer lo que se llama un apagón general para después volver a encender las luces. Y ustedes saben que cuando se muere la cabeza, se muere todo el cuerpo. Y Él, como era la cabeza de todo el universo, estuvo dispuesto a morir. Y cuando murió, se acabó con todo lo que había y al resucitar, restauró la luz. Porque si la cabeza vive, todo el cuerpo vive. Y nosotros estamos vinculados al Señor como el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser el templo del Dios viviente. Y, volviendo al alma,
el tabernáculo, ustedes saben que era una tienda y esa tienda estaba compuesta de tres partes. Uno era el atrio, ¿verdad? Otro era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. En el atrio todo el mundo podía entrar. En el atrio, ¿se recuerdan que lo que había? Estaba el altar de los sacrificios, una parrilla enorme, y ahí el altar del sacrificio se hacían los sacrificios de los animales y para perdón de pecados. Y también había lo que le llamaban el lavacro, que era una fuente enorme llena de agua, también de bronce puro y con 12 fuentes. Bueno, eran 12. El caso es que allí los sacerdotes, realmente la historia de los sacerdotes es muy interesante. Cuando ustedes lo leen y cuando Aarón hizo los sacrificios y fue a bendecir al pueblo, aquello parecía de todo menos un sacerdote con dignidad. Porque aunque tenía vestiduras preciosas de lino y con el pectoral y con piedras preciosas y cordones de oro y mitra y un montón de cosas, cuando Aarón terminó de ofrendar los sacrificios estaba chorreandito de sangre por todas partes. Porque había matado, degollado, despedazado y puesto en el altar un montón de animales. ¿Saben qué? Cuando él se volvió para bendecir al pueblo, las manos estaban llenas de sangre. El sumo sacerdote, con sangre y con aceite, pero así es como se puede bendecir al pueblo, cuando hemos sido lavados con la sangre y ungidos con el aceite de Dios. Pues bueno, aquí todo el mundo puede entrar. En esto, el atrio representa nuestro cuerpo. Tenemos relación con todo el mundo. El atrio, pero en el atrio se hace la ofrenda por el pecado y el lavamiento de donde los sacerdotes iban, se lavaban después de haber hecho y lavaban el sacrificio y se lavaban ellos y se miraban en ese bronce, reflejaban, miraban si tenían manchas o no para después poder entrar al lugar santo. En el atrio se trata con nuestro pecado. De tal manera que cuando Cristo murió físicamente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, ¿no? Él pagó por nuestro pecado, murió, pero resucitó en el espíritu, no resucitó en la carne. Su carne resucitó, pero ya era transformada, estaba bajo el poder del espíritu. Entonces nosotros tenemos que hacer morir la carne, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Pero cuando seamos transformados, tendremos, hasta nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquí está todo revuelto, porque hay gente que entra a la iglesia y se queda aquí siempre. Y siempre está pidiendo, perdóname Señor otra vez que lo volviste a hacer, perdóname Señor. Y estamos siempre con la misma dolores de conciencia, sin saber que la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado una vez y para siempre. Y no podemos estar sacrificando al Señor. Hay que otros sacrificios que hacer, sí, pero para llevarlo al lugar santo, aquí no, en el cuerpo, este cuerpo tiene que morir y levantarse de entre los muertos después con la vida de Cristo. Pero nuestra alma tiene que ser transformada. ¿Y saben qué ocupa el lugar del alma? El alma es el lugar santo. ¿Qué significa? Sencillamente, aquí había la mesa de los panes con las tortas de pan, las 12. Había 12 tortas de pan, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que representaban a las tribus. Bueno, aquí había 5 columnas para aguantar las cortinas.
5 columnas que representan los 5 ministerios a través de los cuales podemos entrar al lugar santo. Nadie puede, aquí cualquiera puede predicarnos el Evangelio y reconocer y recibir la vida de Dios. Pero la transformación del alma, tenemos que pasar por aquí. Esos 5 ministerios son los que nos llevan a la presencia del Señor. Y aquí nos encontramos que estaban los panes de la proposición y también estaba ¿cómo se llama? El candelabro, la menorá, que eran, qué mal pinto yo hoy. Era un candelabro de oro puro y estaban las 7 lámparas, que representan los 7 espíritus de Dios. En el alma tenemos que conocer, porque el Espíritu de Dios nos ilumine nuestro entendimiento. ¿Saben? Si no, no entendemos nada de las cosas de Dios. Hay que discernirlas espiritualmente y para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo y de su palabra. Si no, no entendemos nada. Entonces, y entre el lugar santo, que había 3 columnas nada más que sostenían las cortinas, que representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, delante algunos dicen delante, otros dicen dentro, estaba un altar que era el altar del incienso, donde el sumo sacerdote echaba incienso, que representa la adoración. Tenemos que adorar al Señor con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y tenemos que ser iluminados por la lámpara del Espíritu en nuestra mente. Los panes representan la comunión. Comemos de un mismo pan. No eran unos panecillos, esos panes eran los panes de la proposición, eran tortas de 4 kilos cada una, 12 tortas, y ese era el pan que comían los sacerdotes cuando estaban ministrando. Y durante toda la semana que le tocaba la ministración, ellos comían del pan consagrado, que para nosotros representa el cuerpo de Cristo, que debemos de alimentarnos de ese pan. Pero después estaba el lugar santísimo, y ahí, después de cruzar las cortinas, no había nada más que el arca del pacto. ¿Recuerdan el arca del pacto? Con 2 manos, y en la tapa del arca del pacto había una tapa que le llamaban el propiciatorio, que tenía 2 ángeles de oro macizo también tocándose las alas y mirando al centro de la tapa. Un ángel aquí y el otro aquí. Y miraban aquí, en el centro de la tapa, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y derramaba la sangre aquí, en el centro de donde estaban esos 2 querubines mirando. Y lo que ocurre es que cuando derramaba esa sangre ahí, la gloria de Dios, dicen la Shekinah de Dios, se manifestaba ahí y se iluminaba una habitación totalmente oscura. Se iluminaba por la gloria de Dios. Pero bueno, también el sumo sacerdote tenía que entrar bien purificado, habiendo hecho los sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo, y además tenía que ir limpio. Y si había fallado en la manera de hacer el sacrificio, tenía problemas. De hecho, tenía un cordón de oro que lo ataba y el cordón de oro salía hacia afuera del lugar santo, y entonces el sumo sacerdote se movía alrededor del propiciatorio, alrededor del arca, y tomaba la sangre y la echaba. Sí, y para saber si estaba moviéndose, las faldas del traje del sumo sacerdote tenía unas campanitas. Y mientras se movía es que estaba vivo. Y si después de un rato no se escuchaban las campanitas y tiraban de la cuerda y tampoco se movía o no tiraba para sí, algo pasa. Después de un buen rato tenían que tirar del cordón y lo sacaban de aquella cuerda de oro, lo sacaban muerto, porque tenía que presentar un sacrificio perfecto. El arca del lugar santísimo representa al Señor Jesús. Recuerdan que el Señor Jesús, el arca estaba hecha de madera de acacia y forrada de oro por todas partes. La madera de acacia es la única madera que crece en el desierto y es un árbol que es muy retorcido y tiene muchísimos nudos. Para poder sacar 4 tablas perfectas había que trabajarla mucho porque tenía muchos nudos. Bueno, representa la naturaleza humana. Muy complicado.
pero estaba forrada de oro y no se veía la madera, se veía nada más que el oro. El Señor Jesús era lo positivo, es decir, cuando miramos la historia en el Antiguo Testamento, es como si, no sé, ustedes se acuerdan cuando, bueno, aquí son todos demasiado jóvenes, pero cuando éramos niños, en casa teníamos una caja llena de fotografías y estaban las filminas, las películas de celuloide, y mirábamos y era el negativo. Lo que estaba en negro en la filmina era lo blanco, lo claro, lo blanco, y lo que estaba blanco era lo negro. Y entonces cuando se pasaba la foto, y todos los niños nos poníamos a ver quién era. Ah, no, este es mamá. No, ese no es mamá. Y este es papá. Y tratando de averiguar quiénes eran las personas, lo poníamos delante de una vela o delante de la bombilla y tratábamos de descubrir quién eran las personas que estaban en ese negativo. El Antiguo Testamento es el negativo. El Nuevo Testamento es la revelación completa. Ya está revelada la foto. Pues entonces tenemos que entender, Señor Jesús por fuera era lo más humano, como si fuera de madera también. No, pero por dentro era de oro puro. Él era divino. Tiene la doble naturaleza, la humana y la divina. No mitad hombre, mitad Dios, ¿eh? No es eso. Él era Dios completamente y hombre completamente. Y esas dos cosas se unen en la persona de Jesús, lo que se llama ¿cómo se llama? La hipostasis, ¿no? Dios se une de tal manera que es una entidad diferente. Él es el Dios y hombre verdadero. Y este Jesús era el que iba a pagar por nuestros pecados. Perfecto. Dentro del arca, creo que es el capítulo 9 de Hebreos, nos dice que dentro del arca estaba un cuenco de oro con maná, del que habían recogido, que representaba el pan que Dios mandó del cielo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban unas tablas, unas copias de la ley que habían escrito Moisés, porque la primera la rompió, la primera la había escrito Dios, la segunda le dijo Dios, ahora escribe tú sobre la piedra, ¿verdad? Y la escribió Moisés, y por eso estuvo otros 40 días allá arriba, en el monte, y la estaba guardando allí. Lo cual nos habla de la vida de Jesús, porque todo el arca nos habla de Jesús. Entonces, Él era el que cumplió toda la ley. Por fuera no lo parecía, porque Él no cumplió la letra que los fariseos le reprochaban todos los días. No, Él cumplió el espíritu de la ley. Y cuando una mujer encorvada completamente que llevaba 12 años enferma y el Señor la vio y se fue, mujer, eres sana, y la tocó y vio que se levantó y se irguió después de tantísimos años. Él no era sacerdote, era el rabino. Dijo, hay 6 días para ser sanado, venía en ese día pero no en el sábado. Y el Señor lo miró así, hipócrita, le llamó hipócrita. Si tu asno cae en el pozo, o si tienes que darle de comer a tu buey, no lo sacas y lo llevas a comer porque es sábado, no lo llevas. Y si cae en el pozo, no lo sacas porque es sábado. Y esta mujer que estaba 12 años, esta hija de Dios, y no se le podía sanar porque es sábado. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. El Señor cumplió el espíritu de la ley, no la letra, como algunos quieren que cumplamos. Hay que entenderlo. Y el Señor era ese Mesías, y Él era el que cumplió la ley. Él era, también dijo en Juan, yo soy no os dio Moisés el pan del cielo, yo os doy el verdadero pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná que viene del cielo se llama Jesús Mesías. Y Él era, ¿recuerdan la historia de la vara de Aarón que estaba dentro? Todos decían, tú estás haciendo, ¿cómo se llama cuando alguien pone a un pariente? Nepotismo, ¿no? Tú estás haciendo nepotismo, tú estás poniendo a Aarón, que es tu hermano, y quiere por eso que sea el sacerdote. Y bueno, pues traer todos los príncipes vuestra vara y lo ponemos delante de Dios y que Dios coja. A la mañana siguiente, la vara, que era el palo sobre el que uno usaba para apartar las piedras en desierto por si había algún serpiente, algún alacrán, si la vara que le servía para guiar a las ovejas,
para apoyarse cuando había que subir cuestas, yo qué sé. Era muy útil en el desierto una vara. La de Aarón, resulta que todas estaban igual que siempre. La vara de Aarón, que era una vara seca, muerta como todas las demás, de repente había echado brotes, había echado hojas, había echado flores, había echado almendras y la vara tenía vida. Y todo el mundo tuvo que decir, este es el sumo sacerdote. Ahora, Cristo Jesús es aquella vara que murió completamente, pero que al tercer día volvió a la vida, como la vara de Aarón. Y nosotros tenemos que entender eso, porque cuando nos acercamos al lugar santísimo, donde mora Dios, en mi espíritu, y mi espíritu es el lugar santísimo. Dios mora en tu espíritu. Y la gloria que hay aquí solamente se manifiesta a través de la sangre del Cordero, que se echaba sobre la tapa donde estaban los ángeles mirando. ¿Recuerdan que cuando el Señor resucitó, María entró o desde la puerta miró y había un ángel a la cabecera y otro a los pies de donde estaban puestos los lienzos, que recordaba a los querubines que estaban mirando el lugar? Y ellos estaban allí guardando aquel lugar. Y dice, no está aquí, ha resucitado, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues bueno, sencillamente la historia es que en el lugar santísimo mora el Señor. Cuando tú lo recibes en tu corazón, viene tu espíritu. Pero el Espíritu de Dios quiere salir, pasar por el altar de la adoración, el altar de las ofrendas, el altar del incienso, y llegar a tu alma, que debe de tener alimento espiritual y que debe tener la luz del Espíritu. Y quiere salir y llegar al atrio, donde la carne es presentada en el altar. Porque el altar representa el sacrificio de la carne y el lavacro representa la santificación de nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, resulta que nos convertimos en templo de Dios. Y como iglesia tenemos que ser el templo del Señor. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté guiado, controlado, dirigido, movido por el Espíritu que habita en vuestro interior. Y esto es lo que el Señor quiere. Y esto es el propósito de la transformación. Que lo que ya está adentro, muy adentro, quitando las capas de cebollas de nuestro ego y dejando que nuestro yo y nuestra carne sea quebrantada, y cuando somos rotos pueda salir el perfume de Dios que está en nosotros, pero a veces no sale porque lo tenemos demasiado guardadito. Es mi tesoro. Cuidado. El tesoro que es Cristo Jesús, cuanto más lo compartes, más tienes. Cuanto menos lo compartes, más pobre eres. Porque cuanto más damos, más recibimos. Es más bienaventurado dar que recibir. Y por lo tanto, el templo somos nosotros. Y la iglesia, Dios nada más que podía tener un hijo, ¿verdad? Es lógico, es imposible que tuviera más de un hijo. Porque si tuviese otro hijo, sería idéntico al primero, si tuviese un segundo hijo. ¿Por qué? Pues incomprensiblemente porque tiene la misma naturaleza, tiene el mismo padre, va a salir igual de perfecto. Entonces sería una repetición, para nada. Pero quería un compañero para su hijo, o una compañera. Y la compañera es la iglesia. Creados a imagen y semejanza del Hijo, para que encajemos bien con Él. De tal forma que nuestro Señor y nosotros lleguemos a ser uno. Dijimos que Dios quería tener intimidad con el hombre, pero sin confianza no puede haber intimidad. Y como no pudo, se rompió la confianza, hacía falta que se restaurase la confianza. Y el Señor estuvo dispuesto a venir y morir como cabeza de toda la creación para resetearnos y empezar de nuevo,
una nueva creación. Y la nueva creación eres tú y yo cuando Cristo sopla su espíritu de vida en ti. Y a partir de ahí empiezas a dejar que se desarrolle la vida de Jesús en ti y en mí. Pero claro, para eso había que restaurar la relación con Dios. Y lo que se perdió no fue que el gran pecado no fue la desobediencia, fue la desconfianza. ¿Saben? Y por eso, no sé si recuerdan, hay gente que malinterpreta las Escrituras cuando el Señor exclamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, era su idioma original, porque él hablaba el arameo, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú preguntas a algunos doctores de la ley y te dicen, bueno, es que Dios no puede ver el pecado y Dios aborrece tanto el pecado que no podía estar allí, no tuvo que dejar al Hijo. Ah, mentira. Porque la Escritura nos dice que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Así que Dios, por muy horrible que fuera el pecado, no le afecta porque está por encima de todo eso. Así que no dejó al Hijo porque el Hijo estuviera llevando el pecado de todos nosotros. Es más, el Padre nunca abandonó al Hijo. Dice Pablo en Romanos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Por lo tanto, ¿qué estaba ocurriendo cuando el Señor dice, ¿por qué me has desamparado? Lo que ocurre es sencillamente que cuando Él estaba en la cruz, estaba llevando el pecado de toda la humanidad y de todo el universo que se había revelado. Y por lo tanto, hay una cosa que tiene que quedar clara. Cuando hay pecado, no vemos a Dios por ninguna parte. Y Él estaba llevando el pecado, no era su pecado, Él no había pecado, pero llevaba el pecado de todos nosotros. Y por lo tanto, Él no veía a Dios en ninguna parte. ¿Dónde estás? Había vivido desde la eternidad con el Padre y ahora se sentía abandonado, se sentía solo. Pero no porque hubiera pecado, sino porque no podía verlo. Y no lo podía ver porque el pecado nos impide ver a Dios. Y a Él como hombre le impedía ver a Dios. Y Él murió como hombre. Pero ¿saben una cosa? En los momentos más terribles no se le ocurre otra cosa que de cuando ya ha experimentado todo el pecado y ya le circulaba por la sangre más el pecado que la sangre, porque la estaba derramando por nosotros, se le ocurre decir una cosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te veo, no te siento, no te noto, pero sigo confiando en ti. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Este es el hombre que está esperando y confiando en mí, aunque no me vea, aunque no me siente, aunque no me quiera. ¿Dónde está? No lo sé, pero sigo creyendo. Y Él restauró esa relación. La confianza fue restaurada, porque hay alguien que, por eso yo creo, algunos malinterpretan que por la fe somos salvos. No, la fe de Jesús es la que me salva a mí. Mi fe es muy chiquitita, todavía no puedo mover montañas, o sea que es más pequeña que un grano de mostaza. Pero oye, la fe de Jesús fue tan grande que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ocúpate tú, esto me entrego completamente. Y el Padre dice, este es mi Hijo. Por eso es que le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, dice Pablo. Y como en Él habita toda la plenitud de la deidad, cuando Él viene a nosotros, quiere llenarnos para que nosotros también tengamos toda esa plenitud. Oye, ¿estás diciendo que yo soy divino? Eres divina, eres divino, ¿no? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros sois participantes de la naturaleza divina, dice Padre. En 1 Pedro, participantes de la naturaleza divina, lo cual significa que Jesús era Dios y hombre verdadero. Y nosotros somos hombres verdaderos y Dios también. Tenemos su naturaleza. Llevamos la sangre del Hijo de Dios. Hemos nacido de simiente incorruptible.
del Espíritu de Dios. Si el Espíritu es mi mamá y el Padre es mi papá y Jesús es mi hermano, yo formo parte de la familia de Dios. Ahora sí puedo estar en comunión con Él. No porque tenga mucha fe, sino que la fe de Jesús me abre la entrada al lugar santísimo. Y de allí tiene que fluir de mi interior la vida de Jesús para otros. Primero, para santificar mi alma. Y si me santifica mi mente, por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, Romanos 12. Transformados por medio. Y mi voluntad debilitada, ahora soy fuerte, puedo, porque Dios quiere, puedo en Dios. Y mis emociones son también restauradas. Ya no hay amarguras. Porque me puede ir muy mal en la vida, pero yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi tesoro hasta el día de su venida. Y Él va a estar en mí y yo en Él. ¿Entienden? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, déjenme que les diga una cosa. El altar tiene que estar encendido, el fuego, para que haya poder de Dios en nosotros. Y claro, si tú vas y oras por alguien y se sana, claro, es lo normal. ¿Has curado a alguien? No. Yo no soy un taumaturgo. No, yo no tengo poder. Pero el Dios que está en mí, Él hace las obras. Por eso el Señor dijo, si no creéis en mí, por lo menos creed en las obras, porque las obras son las que el Padre me mandó a hacer. Y cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones están rendidas. ¿Sabe qué ocurre? Que nos va santificando y vamos madurando. En 5 minutos le voy a dar 3 claves para vivir andando en el Espíritu. No sé si conocen capítulo 3 de 1 Corintios. Sí. Hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros. La traducción de Reina Valera dice como a carnales. Apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Cristo. No sois niños, no sois carnales. Y bueno, a mí me preocupó porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero seguían siendo inmaduros. Eso quiere decir que podemos tener dones espirituales fantásticos, pero todavía el viejo hombre no ha sido quebrantado completamente. ¿O no? Y si eso es así, entonces, ¿de qué voy a presumir? ¿De que tengo un don? ¿Que tengo 2 dones? Como una vez me vino una discípula, he estado en el seminario, pastor, y he descubierto que tengo todos los dones. Pues gloria a Dios. Qué bien, enhorabuena. Entonces ya no te conviertes en la iglesia, ya no hace falta más gente en la iglesia, contigo tenemos bastante. Bueno, entiéndanme. Sí, tú puedes echar mano de la fe y usar cualquier don que el Espíritu Santo, pues si tiene el Espíritu Santo, tiene todos los dones, pero cada uno según Dios le ha dado, ¿no? Ahora, podemos tener muchos dones y seguir siendo inmaduros. Y eso no funciona bien. Y déjenme que les diga una cosa. Yo seguí leyendo, era en mi etapa que estaba leyendo de nuevo 1 Corintios, y llegué al capítulo 13. Y en el capítulo 13 nos habla del amor, ¿verdad? Pero hay un pasaje al final del capítulo 13, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niños. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Y ahí me paré y le dije, Señor, carnales, los de Corintios, todos carnales, todos infantiles, todos niños espirituales. Y
Y sí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero, ¿cómo dejo las cosas que eran de niño? Madurando. ¿Vale? Y bueno, y entonces, ¿y cómo habla, y cómo piensa, y cómo juzga un maduro? Y les digo esto porque para mí fue como una revelación, esa inspiración que viene. Dice, ¿cómo lees? Sigue leyendo. Y sigue leyendo 2 o 3 versículos más y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Y el más importante de todos es el amor. ¿Y qué me quieres decir? No me has preguntado. Bueno, cuando era niño hablaba como niño. ¿Y ahora cómo tengo que hablar? Con fe. Cuando era niño pensaba como niño. ¿Y ahora cómo tengo que pensar? Con esperanza. Cuando era niño juzgaba como niño. ¿Ahora cómo tengo que juzgar? Con amor. Y eso fue para mí como una revelación, créanme. Porque ahora resulta que si yo soy maduro, tengo que hablar palabras de fe. No palabras que hunden, no palabras que desaniman, no, oh hermano, pero eso es muy difícil, ¿cómo se te ocurre? Eso es imposible. No, hay que hablar con palabras de fe. Y cuando estás dejando la niñez es porque sé en quién he creído y puedo confiar. Entonces hablo, no porque me da la gana, hablo por fe, porque sé en quién he creído. Y después, ¿cómo tengo que pensar, Señor? Mira, tienes que pensar con esperanza. Miren, y mi padre que vivió la guerra, aunque era muy joven, había una frase muy típica: piensa mal y acertarás. Ese es el sistema del mundo, piensa mal y acertarás. Pero en el sistema, en el reino de Dios, piensa con esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tengo que pensar con esperanza. No, eso ya es un caso desechado, ese ya no hay quien lo salve, ese ni que viniera el arcángel Gabriel a predicarle. No, párate un momento. Piensa con esperanza. Poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o tan siquiera imaginamos. Poderoso es Dios. Y a la hora de juzgar, pues mira, los maduros juzgan a los demás como les gustaría que le juzgaran a él. Y yo le digo mi verdad. Me gustaría que cuando me juzguen con misericordia, con un poquito de amor, porque si no, mal me va a ir. Además, el Señor dice, en la manera que midáis, seréis medidos. Con la misma medida con que midáis, os medirán a vosotros. Y si yo mido a los demás con amor y con misericordia, ¿cómo me van a medir a mí? Claro. ¿Por qué? Porque estoy madurando, porque el Espíritu de Dios está trabajando en mí. Así que el secreto para vivir y andar en el Espíritu: habla con fe, piensa con esperanza, juzga con amor. Porque si hablas con fe, piensas con esperanza y juzgas con amor, wow, la gente va a querer estar contigo. Oye, este es diferente. Huele a nardo puro, huele a resurrección, huele a Cristo. El viejo yo está siendo quebrantado. La vida de Jesús fluye. Amados, perdónenme por hacerme largo, pero cuando tengo la oportunidad de compartir, quisiera contarles lo maravilloso que el Señor ha sido, lo que Él hace y lo que puede seguir haciendo en nuestras vidas. Llovía, empezaba el día lloviendo mucho, pero ya ha salido el sol. Así que vamos a disfrutarlo un poco y del compañerismo y de la amistad, pero piénsalo. Si se olvidan de todo lo que le he contado, pues no pasa nada. Pero cada vez que hablen, atrévanse a hablar con fe. Palabras de fe. Cada vez que piensen, rechaza todo pensamiento que no trae esperanza. Porque los que han madurado tienen una esperanza gloriosa. Y cuando juzguen a los demás,
juzguen con el amor de Dios. Quizás no se merezcan tu perdón, pero nosotros tampoco. Y nos perdonó. Aparte, aunque no se lo merezca, tú te mereces vivir en libertad. Y para vivir en libertad tenemos que aprender a perdonar. Así que amemos y juzguemos a los demás con amor también. Porque así nos juzgarán a nosotros si nosotros lo hemos hecho con los demás. Y si en tu vida se oyen palabras de fe, tus pensamientos son de esperanza y tus juicios son juicios de amor, te estarás dando cuenta de que estás madurando un poquito más. No lo hemos conseguido, pero el deseo es que salga el Espíritu de Dios desde nuestro vaso quebrantado, roto, pero roto para que salga el perfume del Señor de nuestras vidas. Y nos convirtamos así en el templo del Dios viviente. Entonces no tendré miedo si viene el Señor esta noche o si viene dentro de varios años. Yo sé que participaré de la primera resurrección porque el proceso se está formando para transformarme en una mariposa, para convertirme en todo aquello para lo cual el Señor me llamó. Y tú también te llamó para ser el centro y la hermosura de su gloria. Y la gloria de Dios se manifiesta en aquellos que han sido quebrantados. La gloria de Dios se manifiesta en aquellos que han rendido su voluntad y le han dicho, pero no mi voluntad, sino lo que tú quieres, Padre. Allí entonces el Padre dice, este es mi hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y los cielos esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo, el universo entero está esperando que el Señor venga con sus millares de ángeles y establezca el reino y tú puedas estar participando de ello. Y cuando te vean dirán, este es de los que fue transformado completamente. No solamente un poco para irse al cielo y ser salvo. Este ha sido transformado, permitió que la vara de Dios cayera sobre él. Permitió que Dios lo perfeccionase, podándolo hasta que llevó mucho fruto. Dios lo cumpla en nuestras vidas. Amén, pastor. Vamos a orar juntos. Pues nos ponemos de pie y oramos. Señor, si tú nos cambias, seremos cambiados. Pero necesitamos la intervención de tu Espíritu en nosotros. Queremos ser tu templo completo, no solamente un rincón de nuestra vida, sino toda nuestra vida transformada por el poder de tu vida. Oh Dios de la gloria, muévete entre nosotros, llega a lo más profundo de nuestro ser y fluye desde el Santísimo, llega hasta nuestra alma, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra manera de andar. Haznos como Jacob, que tuvo un encuentro con el ángel del Señor y se tuvo que apoyar en el bastón, pero cojeaba y había sido cambiado y su nombre ya no era Jacob, sino Israel. Haz la obra en nosotros, cámbianos hasta el nombre, si es necesario, porque queremos ver tu gloria en nuestras vidas, queremos ver tu gloria en tu iglesia y queremos ver tu gloria en Huelva. Tu gloria moviéndose, Señor, a través de hombres y mujeres que no son perfectos, pero que han sido transformados por el amor de Jesús. Que el Espíritu de Dios fluya en ellos y te dejan que otros puedan ver y oler el perfume de la resurrección. Hazlo en nosotros, Señor. Hazlo en nosotros. Necesitamos que tú hagas una obra completa. Llévanos hasta alcanzar la madurez que tú anhelas en todos tus hijos. Lávanos una vez más con la sangre. Límpianos más y más
con tu agua. Llévanos al lugar santo, donde podemos oler el perfume de la alabanza y de la adoración, donde podemos oler el incienso, donde podemos comer de tu maná, donde podemos ver y ser iluminados por la luz de tu Espíritu. Y permítenos entrar hasta el lugar santísimo, porque tú has dicho que abriste un camino nuevo y vivo hasta ese lugar santísimo. Y allí, Señor, por ese camino nuevo y vivo que tú abriste, nos acercamos al trono de tu gracia. Y en ese trono te decimos: tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres aquel que le pisó la cabeza a la serpiente. Tú eres el que venció a la muerte. Tú eres el que resucitó de entre los muertos. Tú, Jesús, eres el Señor de señores, el Rey de reyes, la cabeza de la iglesia, el que nos amó y nos buscó cuando estábamos perdidos y nos alcanzaste con tu propia vida. Gracias por ser el buen pastor. Gracias por habernos amado tanto. Renueva nuestras vidas. Sopla con viento recio. Sopla otra vez, Señor, con viento recio. Manda fuego del cielo sobre nuestras cabezas y haznos, Señor, declarar y proclamar la gloria de tu nombre. Que este pueblo y esta nación, que esta Andalucía pueda ser tocada por tu gracia, a través de hijos e hijas que viven la vida del reino, el evangelio del reino, la vida transformada completamente para traer gloria a tu nombre. Aceptamos, Señor, tomar la cruz cada día. Aceptamos negarnos a nosotros mismos. Aceptamos tu mano de disciplina, porque sabemos que tú disciplinas a los que aman. Señor, pero cúmplase tu voluntad en nosotros, de tal manera que la vida fluya y otros la puedan ver y oler, sentir y tocar, y que puedan sentir que tú eres el Dios que está con nosotros y en nosotros. A ti la gloria, a ti la alabanza, ahora y siempre en medio de tu pueblo. Tú eres el que reina para siempre. Tú eres el que vive para siempre. Tú eres el que tiene las llaves del infierno, el que tiene las llaves de David. Y lo que tú abres, nadie lo puede cerrar. Y lo que tú cierras, nadie lo puede abrir. Te bendecimos, te adoramos y te reconocemos el Señor de nuestra vida. Conviértenos en tu templo. Que tu iglesia en Huelva se convierta en el templo de Dios y la gente venga simplemente para estar y poder percibir tu aroma, tu viento, tu soplo, para poder juntarse con aquellos que han sido lavados y restaurados, renovados y transformados por el poder de tu sangre. Te bendecimos ahora y consagramos nuestra vida una vez más a ti, porque sabemos que nos amas y que cumplirás tu propósito en nosotros. Por eso oramos, para que el día de tu venida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible y podamos estar y participar contigo en la restauración de todas las cosas en este mundo. Por eso oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Bendito el Señor que vive para siempre. No hay nadie como Él. Ámalo más. Sírvele mejor. Déjate de guiar por Él. No hay nadie como el Señor. Si lo haces, experimentarás todo aquello, las primicias del reino. Empezarás a vivir aquí todo lo que ha de venir un día. La gloria del eterno Hijo de Dios, el que te amó hasta más allá de la muerte y volvió de la muerte para llevarte con Él y vivir en gloria. Les amo
Gracias por tener paciencia conmigo. El Señor les bendiga mucho, pastor. Muchas gracias, Alfonso. En este tiempo de oración venía a mi mente dos figuras. Una es la cizaña y otra el trigo. La cizaña vive toda su vida erguida, orgullosa ella, vive erguida. El trigo, cuando es joven, vive erguido, pero en la madurez vive inclinado delante de su Creador. ¿Sí? Y yo creo que así es como debemos de vivir, inclinados continuamente delante de nuestro Señor. Amén. Porque el peso del fruto le hace vivir inclinado. Amén. Permitamos que, mis hermanos, que podamos vivir dando lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Tal como nos ha compartido el pastor. Muchas gracias por esta enseñanza.